quienes estamos aquí. Hoy vamos a dar comienzo a una nueva carta a la cual vamos a estar exponiendo durante algunos meses. Y se trata de el estudio de la carta a los Efesios. Esta carta la hemos tomado, usted ahorita va a darse cuenta por cuál ha sido la razón. Antes de eso estuvimos orando a Dios para que nos dirigiera hacia qué es lo que íbamos a estar compartiendo en este tiempo. Hoy vamos a comenzar con la introducción, pero que es algo importante, por lo que Dios, a través del apóstol Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, hoy va a ser el comienzo para nosotros ser guiados a través de esta carta y ser enseñados por Dios. Le hemos titulado en esta introducción como un título: Efesios, una carta grandiosa y perfecta. Ahorita vamos a ver por qué. Y el texto base está ahí en la carta de Efesios. Vaya, por favor, es el capítulo 1, del versículo 1 al 3. Vamos a leer. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús. A lo mejor usted la va a tener ahí en otra versión. Yo lo voy a leer en esta. Por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bueno, y el título de esta mañana es una carta grandiosa y perfecta. ¿Y por qué la hemos titulado así de esta manera? Porque los teólogos, muchos de ellos, dicen que la carta de Efesios es la carta mejor escrita en el mundo entero. No hay una carta que se compare a la carta de Efesios. Por lo tanto, es grandiosa porque es digna de admiración e impresionante, magnífica y extraordinaria. Bueno, quiero comenzar diciéndole que hace por lo menos, más o menos, unos 20 años, más o menos, que conocimos a una mujer, una persona, que era una mujer muy rica, bastante rica, pero le pudiéramos llamar una mujer rica pero miserable. ¿Por qué razón? Porque ella tenía todo lo necesario, tenía muchas riquezas, tenía casas, tenía terrenos, tenía todo lo que alguien pudiera desear en esta tierra. No le faltaba nada. Pero en su forma de vivir, vivía como miserable. Y aunque tenía muchas posesiones, no las disfrutaba, no viajaba, no comía bien, no se vestía bien. Y uno pudiera decir, si yo tuviera ese dinero, haríamos muchísimas cosas. Pero déjeme decirle que murió, así como le digo, siendo una mujer rica, pero miserable. Y déjeme decirle que a través de lo que vamos a estar viendo, la iglesia de Cristo, los creyentes, en ese tiempo, porque hay una cantidad de creyentes que no disfrutan de la vida cristiana, de las bendiciones que Dios le da, precisamente por esto, porque esta persona de la cual le comento, aunque era una mujer muy rica, era una mujer que ignoraba lo que tenía.
No sabía lo que tenía. Bueno, a través de lo que vamos a estar viendo, así hay muchos cristianos, así hay muchos creyentes que tienen todas las bendiciones que Dios nos ha dado, pero vivimos en la ignorancia y teniendo todo al alcance de nuestras manos, porque Dios nos dejó todo. Las riquezas que Dios nos ha dado y nos ha dejado están ahí en su palabra. Y déjame decirle, no estoy hablando de riquezas materiales. Estoy hablando de riquezas espirituales, porque para Dios lo espiritual es más importante que lo material. Para el hombre lo material a veces es más importante que lo espiritual. Para Dios no. Pero si hablamos verdad, en este tiempo no se trata de lo material. ¿Por qué? Porque recuérdese de una cosa, que Dios nos ha dado todas las bendiciones espirituales a través de Cristo Jesús. Todas sus bendiciones. Por lo tanto, una de las causas de que el cristiano, ¿verdad?, por el cual el cristiano no disfruta de las riquezas de la gracia de Dios, es precisamente por esto, por la ignorancia. Porque a veces no sabemos las grandes riquezas de la gracia y de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero nosotros ignoramos. No sabemos. Por lo tanto, nosotros no podemos ir por el mundo como pordioseros espirituales. Y es incongruente de que un hijo de Dios que tiene todas las bendiciones que Dios le ha dado, viva como un pordiosero en esta vida, sin saber cuántas bendiciones Dios le ha dado al hombre. Por eso, en esa misma carta, el apóstol Pablo oraba para que los miembros de la iglesia de aquel tiempo, pero también para ahora en ese tiempo, que es para todas las iglesias, oraba en Efesios 1, 15 al 18, diciendo: por esta causa, también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Los comentaristas bíblicos hablan y dicen que muchos pastores, teólogos que han estudiado esta carta, que han profundizado en ella, que cuando lo han hecho, y lo han hecho así como lo vamos a hacer capítulo por capítulo, versículo por versículo, para ir tratándola, dice que se les ha abierto un panorama más amplio en cuanto a lo que es la vida cristiana. Y eso es el propósito por el cual nosotros el día de hoy vamos a empezar y estamos comenzando lo que es el estudio de la carta a los Efesios. Además de que ellos dicen que cuando conocen y comprenden cuál es la forma más adecuada para leer y estudiar esta carta, dicen que cuando ellos lo han hecho expositivamente, se les ha abierto un gran avance espiritual en su vida, en sus pensamientos y en su corazón. Por eso es necesario esta carta. Esta carta contiene 3 cosas importantes y esenciales: una teología profunda, una estructura perfecta y un lenguaje lleno de adoración. Dicen algunos que esta carta no parece que haya sido escrita desde la cárcel, porque fue en la cárcel cuando el apóstol Pablo la escribió, estando ahí.
Y ellos dicen que no parece una carta de cárcel, sino que parece una catedral escrita. Es decir, que esta carta es algo grandiosa y perfecta. Por eso es ahí el título de esta enseñanza. Una carta grandiosa y perfecta. Una carta grandiosa. Este libro es considerado por los teólogos como la gran obra literaria por 4 razones. Número 1, por su estructura perfecta. Número 2, por su lenguaje elevado parecido a la poesía. Número 3, por su vocabulario adornado y universal. Número 4, por su teología y amplia y muy ordenada. Por una teología amplia y muy ordenada. Calvino habló de esta carta diciendo que es el compendio o lo más importante de las doctrinas para la iglesia o las doctrinas de la vida cristiana. Esa carta es una carta tan impresionante que nosotros, si en el transcurso del estudio ponemos mucha atención y tratamos de no pasarnos alguna de estas enseñanzas, usted va a ver que nuestra vida espiritual no va a ser la misma. Un hombre llamado Stuart Hoyos, así, es un escritor cristiano, dijo acerca de esta carta: cuando el cristiano comienza a entender la epístola de Pablo a los Efesios, algo maravilloso ocurre con su vida espiritual. Al comprender cuán rico es el creyente en Cristo, comienza a ser lleno de gratitud y de gozo y nunca más envidiará a los no cristianos. Dice, el velo que significa vivir como un creyente en el mundo de hoy viene a ser estable en su entendimiento doctrinal, porque conoce las doctrinas fundamentales y comienza a vivir como un creyente genuino y ahora disfrutará de la vida en Cristo. Déjeme decirle con eso que este hombre dice, Efesios, la carta de Efesios produce el tipo de cristianos que la iglesia necesita y que el mundo necesita. No hay otra forma en la cual nosotros podemos ser mejores creyentes si no entendemos lo que esta carta tiene para nuestra vida. Por eso vamos a tratar, si Dios nos permite, de ir viendo, ¿verdad?, esta carta capítulo por capítulo y versículo por versículo para hacer entendible en este tiempo, porque así nuestra vida espiritual crecerá en el conocimiento de Dios y en lo que se requiere en cuanto a la sabiduría, la gracia y sobre todo la madurez espiritual. Déjeme decirle algo, nosotros necesitamos madurez espiritual, muchísima. Bueno, a través de esta carta Dios nos va a estar enseñando todo esto, porque debemos de entender esta mañana que esa es la carta que nos llevará a nosotros a ser mejores cristianos en la vida. Mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores, podríamos decir, como amos o patrones. Nuestra vida tiene que cambiar. Y esta carta contiene todo esto y mucho más. Por lo tanto, tenemos que recordar que, como decía el apóstol Pablo, que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, esta es una inspiración de Dios específicamente para nosotros. Ahora, vayamos al versículo con el cual comenzamos. Vamos a ver, número 1, 3 cosas, ¿sí? Hay 3 cosas que entresacaremos de esto que el día de hoy vamos a estar viendo. 3 cosas importantes y son, primero, vamos a ver acerca de lo que Pablo comienza a escribir en cuanto a su llamado. Por lo tanto, el número 1 es el llamado del apóstol Pablo.
Efesios 1, 1 y 2 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bueno, en esta carta, como vemos, el apóstol Pablo se presenta, ¿verdad?, como el hombre indicado, puesto por Dios, comisionado por la voluntad de Dios. Ponga mucha atención, por la voluntad de Dios, con la autoridad que Dios le delegó. Le fue delegada para enseñar lo que es las verdades espirituales. Pablo fue llamado a eso, porque Pablo no era cualquier hombre. La iglesia de Éfeso y otras iglesias de aquel tiempo como este tiempo, Dios ha plasmado esta carta para que nosotros la leyamos, la entendamos, la escudriñemos y a través de ella nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual. Pero vamos a ver, ¿quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era o venía de padres, su padre era un rabino, era un hombre que conocía, ¿verdad?, lo que era la ley de Dios. Era un hombre que fue enseñado. Era un fariseo, su padre, ¿verdad? Pero era conocedor, era un maestro también. El padre del apóstol Pablo. Estuvieron viviendo en Jerusalén, pero luego se trasladaron hacia Roma. Por eso es que Pablo se hizo ciudadano romano, porque dicen que posiblemente nació allá. Después de ahí, como ellos los movían de lugar, entonces se fue a vivir a Tarso. Por eso fue llamado Pablo o Saulo, y Pablo, ¿verdad?, Saulo de Tarso. Pero cuando el Señor, ¿verdad?, se le apareció al apóstol Pablo cuando iba hacia matar hacia los del camino, que así se les llamaba en aquel tiempo a los cristianos, y Jesús se le apareció y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces ahí se le fue cambiado en ese momento el nombre de Saulo por el nombre de Pablo. Y no quiero introducirme mucho en cuanto a eso, pero es importante que sepamos de dónde venía Pablo. Pablo era un hombre muy letrado, porque acuérdense que fue enseñado por un rabino que era Gamaliel. Este hombre era uno de los más grandes y era un erudito, un hombre muy conocedor de la ley, y fue el que enseñó a Pablo más todavía de lo que él había aprendido en su casa, con su familia. Aprendió mucho más todavía acerca de la ley. Entonces Pablo era un hombre que estaba muy enseñado, era un gran hombre, por ser un hombre estudioso. Era muy religioso, celoso de sus creencias, pero también era un perseguidor de la iglesia. Entonces, Dios usó esto de cuando Pablo fue llamado por Jesús y entonces fue enviado a Roma, y cuando presentó sus cartas de quién era el apóstol Pablo, dice: yo soy ciudadano romano. Fíjense, la soberanía de Dios es cómo es que Él permite las cosas para presentar siempre algo y enseñarle algo al hombre. Dios lo permitió de esa manera. Por lo tanto, Cristo transformó a aquel hombre que conocemos como el perseguidor de las iglesias. Imagínense, dicen los historiadores que Pablo o Saulo en aquel tiempo, dice que entraba a las iglesias y agarraba a las mujeres y las arrastraba y las sacaba de los lugares. Era tremendo. Pero Jesús se le apareció y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar coces contra el aguijón, patadas contra un clavo. ¿Qué sucede? Se está lastimando él mismo. Por eso Pablo se presenta en esta carta como Pablo, el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Escuche bien,
por la voluntad de Dios. Pablo no se impuso como el apóstol. Pablo fue llamado a ser apóstol. Y yo me hago una pregunta en ese tiempo: ¿cuántos los nombran o mismos se autonombran los apóstoles? Pablo no. Él dice: yo soy apóstol por la voluntad de Dios. Porque él vino a ser apóstol por la voluntad del Dios Todopoderoso. Entonces, Pablo, que significa o había sido llamado un mensajero, esa es la palabra, que es un título oficial para los apóstoles, nada más, pero no para los de este tiempo, para los de aquel tiempo. Incluyendo a Matías, ¿verdad? Porque fue el que sustituyó a Judas y luego el apóstol Pablo. Entonces, si hacemos la cuenta, ¿cuántos apóstoles ha habido? Solo 14. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de un apóstol? Quiero que ustedes en esta mañana entiendan. Por lo menos vamos a mencionar 4 requisitos de un apóstol para saber a ver si es cierto. Pero el primer requisito de un apóstol es haber visto a Jesús resucitado y haber sido enviado por él. Pablo lo vio. Y los demás apóstoles lo vieron. 1 Corintios 9:1 dice Pablo: ¿no soy apóstol? Pregunta: ¿no soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? O sea, Pablo vio a Jesús. Número 2, tenía que haber hecho señales, prodigios, milagros como lo hizo Pablo. Romanos 15, 18 al 19 dice: porque no me atreveré a hablar de más, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Número 3, el apóstol es fundador de iglesias diferentes. Ahorita en este tiempo hay alguien que ya tiene 2 iglesias, ya es apóstol. El apóstol número 4 debe tener los 9 dones del Espíritu Santo que están en 1 Corintios 12, 8 al 10. Dones de fe, de milagros, dones de sanidades, discernimiento de espíritus y todos esos. Por eso quienes no tienen estas 4 características, entonces son mentirosos. Decía uno, son charlatanes. Porque apóstol era alguien enviado directamente por Cristo y haberlo visto directamente. Por eso, ahora en ese tiempo, existen este tipo de hombres con títulos de apóstol, de profeta, y esto ha engrandecido a la gente de tal manera que se hacen los intocables cuando nosotros delante de Dios somos simples hombres, nada más. Ahora, ¿quiénes son los destinatarios? Como número 2, los destinatarios es la iglesia de Éfeso. Efesios 1:1 dice: a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. ¿Cómo era la ciudad de Éfeso? La ciudad de Éfeso era una ciudad muy rica económicamente por el lugar donde se encontraba, con una cultura grande. En ese tiempo había grandes pensadores, había grandes músicos, había hombres oradores de mucha relevancia, había hombres profetas, filósofos y muy conocedora la gente por todo lo que existía ahí, las grandes escuelas donde se les daba una muy buena enseñanza.
Pero había algo allí en Éfeso que existió, o había una de los templos o una de las catedrales, de los edificios más grandes que se hayan construido. Construido para la diosa Diana o Artemisa. ¿Quién era esta mujer? Era la diosa del dinero y de la fertilidad. Pero algo que tenía esa ciudad, que era una ciudad donde se practicaba todo lo que era la hechicería, toda la magia y todo lo que es el espiritismo. Y cuando el apóstol Pablo manda esta carta y los que estuvieron predicando en aquel lugar, cuando la palabra llegó, entonces se les abrieron los ojos a toda esta gente. Porque déjeme decirle algo, cuando el evangelio es predicado, no hay nadie que se resista con lo que Dios habla a través de su palabra, a través del evangelio. Entonces, si usted lee el libro de los Hechos, en el capítulo 19 dice que toda esta gente, cuando escuchó el evangelio, trajeron todos sus libros del conocimiento que ellos tenían y los trajeron ante los apóstoles y los quemaron todos. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios trae un cambio en la vida de la gente. El evangelio de Cristo hace transformación en la gente, sin importar quiénes sean. Por eso, Éfeso fue una ciudad muy conocida por practicar todo lo que era la magia. Y lo único que podía traer la transformación a ese lugar era el evangelio, ninguna otra cosa. Ahora, fíjense lo que dice Romanos 5:20. Dice, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Que cuando hay mucho pecado en una ciudad, entonces la gracia de Dios es la que llega y salva a la gente. Porque solo el poder de Dios a través del mismo evangelio hace o abre el entendimiento de la gente, que fue la oración del apóstol Pablo cuando oraba, Señor, abre el entendimiento de la gente. Mis amados, necesitamos nosotros de verdad en esta mañana entender y abrir nuestro entendimiento, que sea Dios trayendo un entendimiento a nuestra vida para no vivir una vida cristiana raquítica. Hechos capítulo 19, cuando ellos fueron ya transformados, ellos hicieron un cambio totalmente en sus vidas. Bueno, Jesús dijo en Mateo 16:18 que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Cuando la palabra, cuando el evangelio llega a la gente, tiene que cambiar. Por eso, mis hermanos, en esta mañana, nosotros no debemos de tener temor. En esta vida nosotros no. Porque cuando nosotros estamos buscando realmente el reino de Dios y estamos predicando el evangelio de Dios, o sea, las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Por lo tanto, nosotros no tenemos miedo al enemigo. El enemigo debe de huir de nosotros por lo que Dios es en nosotros. Por eso, todo creyente que ha sido apartado para Dios, ¿verdad? Debe de pensar en eso, porque la tercera parte que es, o en esa parte que estamos viendo, la carta a los santos y fieles, esta carta está precisamente dirigida a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están o estuvieron en aquel tiempo en Éfeso, pero para los creyentes que ahora estamos aquí, que hemos sido justificadas y estamos en un proceso de santificación, los que hemos sido apartados del pecado para el Señor y hechos santos por medio de su fe o de la fe en Cristo Jesús. O sea, escuche bien, todos aquellos que hemos sido apartados para Dios somos los santos y fieles. Esta palabra fieles es creyentes o fieles creyentes. Un creyente es fiel y es creyente. Un creyente es santo, es fiel
y debe de ser realmente las cosas de Dios. Romanos 6:11 decía el apóstol Pablo, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que nosotros ya estamos muertos al pecado. Nosotros somos distintos porque somos santos, ¿o no? A eso hemos sido llamados. Por eso, una de las razones por las cuales la iglesia, escuche bien, en esta generación es tan débil, es por esta razón. Porque aún teniendo tantos recursos, tanta tecnología, tanto dinero, pero con tanta mundanalidad, tanta debilidad dentro de la iglesia, que los de afuera no reconocen a los que son de dentro. ¿De verdad? Eso está pasando. Por eso, mire, nuestra forma de vivir nos da a nosotros la autoridad de que tanto, perdón, aquí como allá afuera, nosotros tengamos esa autoridad de Dios para vivir de acuerdo a cómo Dios ha establecido, viviendo en santidad, viviendo una vida como Pablo decía, una vida santa, justa y pura. Y Pedro decía, ¿cómo no conviene que ustedes vivan una vida pura y santa delante de Dios? En santa y piadosa manera de vivir. Es lo que necesitamos. Mike Nunn, uno de los teólogos, dice que una de las causas de la mundanalidad en la iglesia es cuando tenemos como ejemplo espiritual las experiencias, las revelaciones personales, los sueños, el humanismo y la psicología y otras cosas por encima de la palabra de Dios y de la verdad espiritual. Esto está tremendo, ¿eh? Porque mucha gente tiene como ejemplo las revelaciones personales. Dios me reveló. Dios me dijo. Los sueños, el humanismo y la psicología. ¿Y cuánto está metido ahora en este tiempo en la iglesia? ¿Se ha dado cuenta? Para levantar el ego del hombre, pero el espíritu muriéndose. Jesús dijo en Mateo 5:13-14 que nosotros somos la sal de la tierra. Y si la sal pierde su sabor, ¿no sirve? Para nada. Y también dice que somos la luz del mundo. Entonces, si somos la luz del mundo, una luz o una luminaria o algo que está brillando no se puede meter debajo de una mesa donde tiene que alumbrar. Por eso Jesús dijo, así alumbre su justicia delante de los hombres, para que vean y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos que ser luz y tenemos que ser sal de la tierra. Por lo tanto, si los cristianos hemos sido llamados a ser santos y a vivir como tales, como personas que ya hemos sido separados, ¿verdad? Para Dios, entonces nosotros debemos de vivir para adorar a Dios y para el servicio a Dios. A eso Dios nos llamó. Nosotros no estemos pensando en este lugar, ay, Dios no me llamaría para ser un profeta. O para ser un apóstol. O una apóstola. Porque ya hay también, ¿no? No. No, ¿sabe para qué Dios nos llamó? Para ser santos. Pero a la gente le gustan los títulos. No, nosotros no somos creyentes. Sencillos nada más.
pero santos y fieles, que es lo que Dios demanda. Escuche bien esto, por favor. Todos los creyentes son santos y a medida que nuestra fe va creciendo, así se va desarrollando nuestra santidad. Todo el tiempo. Por eso Pablo, cuando dice a los santos y fieles en Cristo Jesús, usted sabe que el apóstol Pablo en muchas de las cartas, cuando las escribía, así hablaba. Le decía carta a los santos y fieles. Porque la iglesia debe de ser santa. Por lo tanto, los cristianos o creyentes que estamos unidos vitalmente a Dios, nuestra vida está unida a Él, está unida a Cristo. Estamos sumergidos en Él y estamos escondidos en Él. Cuando estamos unidos a Él, entonces tenemos todos los privilegios que Cristo tiene y que Pablo mencionará en esta carta a medida que vayamos mencionándola. Así que si somos santos, somos perdonados, redimidos, somos herederos de Dios, es porque estamos en Cristo. Y la bendición de Cristo es la bendición nuestra. Y le vuelvo a repetir, no vamos a estar hablando de bendiciones materiales. Porque la bendición espiritual es lo que va a hacer que un cristiano entienda, conozca y que no viva en la ignorancia o que viva como aquella mujer que le mencioné. Porque a veces no disfrutamos de lo que Dios nos ha dado. Recuerde esto, por favor. Nosotros somos lo que somos por causa de Cristo. Porque Cristo es el todo para nosotros. Por eso, escuche bien, todo lo que recibiremos aquí, mire, déjeme decirle, cuando el cristiano verdadero, cuando el creyente, cuando el hombre que ha sido ya santificado por Dios, ha sido justificado por Dios y que vive la vida cristiana en santidad en su vida, Dios va a encargarse de todos sus asuntos. Pero como decía un amigo mío, dice, queremos las bendiciones, pero no queremos las condiciones. ¿A quién no nos gusta que nos vaya bien en nuestra vida? A todos. Pero con una vida alejada de Dios, no se puede. Y eso es personal, déjeme decirle. Eso es personalmente. Aquí no se trata de que si yo tengo la bendición de Dios, entonces todos los que están cerca de mí van a recibir bendición. Déjeme decirle una cosa. La bendición de Dios va a estar siempre presente individualmente. Es como cuando dicen, pues mis papás son cristianos porque, y nosotros somos cristianos porque mis papás van a la iglesia. ¿Y tú eres cristiano? ¿Tú naciste de nuevo? Dios bendice las generaciones. Pero aquel que está alejado de Dios, Dios es justo. Por eso es que cuando nosotros entendamos esto, vamos a hacer de nuestra vida un lugar de adoración, porque en nuestra vida el único que tiene que ser adorado es solo Cristo. Porque Él es el único que se lleva toda la gloria, toda la honra, toda la majestad. Y como decía en Apocalipsis, cuando hablaba de que Él es el único digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Solamente Él. Ahora, ya vimos quién es el remitente, ahora vamos a ver el saludo. Dicen que en el tiempo de allá del apóstol Pablo, si había dos griegos que se encontraban en la calle, ¿verdad? Que no se habían visto en aquel tiempo, se saludaban con un saludo. En ese tiempo, si eran dos griegos, con la palabra, así decían, kairen, que significaba o quería decir, ¿cómo estás?
seas bendecido, estés lleno de gozo. ¿Será su saludo? ¿Y si eran dos judíos cuando se encontraban? Que yo les comenté que yo estuve trabajando 2 años con los judíos. Ellos se saludaban y decían, Shalom, paz. No le estoy enseñando que ya de aquí en adelante ustedes se saluden así, Kairen, ni Shalom, ¿no? Déjenme decirle eso. ¿Por qué Pablo toma estas dos cosas, estas dos palabras? Porque si vemos ahí en el versículo 1 y el 2 dice, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo toma estas dos palabras, tanto la de los griegos como la de los judíos o de los judíos de aquel tiempo, para enseñar, ¿verdad?, a la iglesia el saludo, que era un saludo que tenía que ver con la gracia de Dios. Por eso la gracia es charis o caris, que quiere decir regalo de Dios. Entonces, cuando utilizaban las dos palabras de caris, estaban hablando de que los griegos se saludaban diciendo, me da gusto verte, que tengas gozo, y eso. Y Pablo toma entonces con shalom diciendo gracia y paz. O sea, que la gracia de Dios y la paz de Dios estén con ustedes. Entonces, lo que significa la gracia y la paz es que es tan importante en los escritos de Pablo porque nos recuerda a nosotros el gran favor que Cristo hizo por nosotros. Que Dios nos dio su gozo, nos dio de su paz, nos dio de su amor, nos dio de su bienestar. Y por Cristo es que nosotros podemos decir que estamos bien. Entonces, esto nos lleva a nosotros a entender que es la paz de Dios, ¿verdad? Y que esa paz no significa, ¿verdad?, una vida sin dificultades. Porque yo le voy a preguntar algo en esta mañana. ¿Usted tiene alguna dificultad, algún problema en su casa? Si no tiene, a ver, díganme cómo le hace. Pero todos tenemos una situación, si no es con el esposo, la esposa, los hijos, el yerno y la nuera y de todo. Económicamente, físicamente, todo. Entonces, esto de la paz y la gracia de Dios no significa que nosotros vamos a estar todo el tiempo bien. Va a haber situaciones en nuestra vida. No es ausencia de problemas. Porque todos tenemos problemas. Lo que Pablo está diciendo en esto es que cuando nosotros tenemos la paz de Dios, tenemos en Dios, ¿verdad?, lo que Él nos ha dado a través de su gracia, porque la gracia viene de Él. Es entonces cuando nosotros experimentamos en nuestra vida el reposo de Dios. ¿Sí entendemos esto? Sí, tenemos dificultades, pero Señor, tú sabes. Tú eres soberano y tú sabes por qué razón yo estoy pasando por eso. Es entonces entender que es Dios que permite todas las cosas, pero en lo profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu, tenemos la paz de Dios. ¿Por qué? Porque confiamos en que Dios va a traer la respuesta algún día a nuestros problemas. Y como decían por ahí, o dicen por ahí, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, pues ¿para qué te preocupas? Al final, nosotros con la guianza de Dios debemos de hacer lo que nos corresponde hacer en nuestra vida. Por eso hay que ser sabios, hay que ser inteligentes, pero hay que ser guiados por Dios. Porque Dios es el que nos ayuda a nosotros.
Dios nos da el reposo en medio del dolor cuando experimentamos tiempos difíciles de angustia, de pérdida, porque sabe que nuestra vida está en las manos de aquel que es el Dios todopoderoso, ese Dios que es amoroso. Nuestra vida está en las manos de Él. Y Él permite lo que sea en nuestra vida. Permite las cosas buenas como las cosas malas, ¿o no? Porque Él es Dios. Pero tanto la gracia como la paz vienen de una fuente, y esa fuente es Dios y es Cristo. Por eso cuando habla dice paz o gracia y paz en Cristo Jesús y en Dios, que menciona a los dos. Es decir, que esta paz proviene de una misma fuente, es Dios y es Cristo. Así como dice Juan 10:30, yo y el Padre, o el Padre y yo, somos uno. Entonces Dios nos da de su paz por medio de Cristo, y Cristo nos da de su paz porque Él es el príncipe de paz. Mi paz les dejo y mi paz les doy, no como el mundo la da, sino como yo se las doy. Y esto nos lleva a nosotros, mis amados, de que no importa las situaciones que estemos pasando o atravesando, cuando la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento en nuestra vida, eso guardará nuestras vidas en completa paz, a cuyo corazón en Cristo está perseverando. Pero qué triste cuando dice la palabra, no hay paz para los impíos. Ahí sí está de pensarse. Bueno, nosotros estoy por terminar, al ser herederos de Dios o del Dios Todopoderoso, y al estar en Cristo, entonces todo lo de Cristo es nuestro por la fe que Él ha puesto en nosotros. Por eso necesitamos anhelar conocer más y más a Dios, y que al estudiar o continuar estudiando esta carta, que es grandiosa y perfecta, no vivamos como la persona que les mencioné al principio. Una vida ignorante, teniendo todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Por eso, el deseo de Dios es que usted y yo vivamos en este mundo con la paz de Dios, viviendo en un mundo donde anhelemos tener una vida plena, bienaventurada, y es posible solamente si estamos y la obtenemos en Cristo, porque Cristo es la fuente de la paz y de la gracia. Por eso necesitamos la paz de Dios y la gracia de Dios en esta mañana. Y déjeme decirle, porque hablé acerca de algo. No hay paz para los impíos. Por eso es necesario que nos reconciliemos con Dios. Que volvamos a Dios. Que abandonemos la vida de pecado, para poder nosotros obtener lo que Dios nos quiere dar, de su gracia y de su paz. Por eso es necesario que esta mañana, que le ofrece Dios al más vil pecador su perdón, su salvación y su vida eterna, solamente por la fe en Cristo Jesús. Vamos a orar.